somos tridimensionales. ¿Por qué yo digo que somos tridimensionales? Por la razón de que el cuerpo juega un papel de tiempo y de importancia dentro de nuestra creación. Entonces el alma es, para concluir con el alma, la parte intrínseca del ser que dirige el cuerpo y que puede pecar también igual que el cuerpo. O sea, al no aceptar a Dios, su mente no puede recibir el nivel de conciencia que necesita. Wow. Tengo que corregir el error, necesito al Señor, entonces la mente cambia el pensamiento. Así es. Y el arrepentimiento es un cambio del pensamiento. Es que la conciencia se crea a través de la información cósmica de Dios. Wow. La fe es una información que viene de parte de Dios. Sí. En la mente alojamos el sistema de creencias. Sí. Esa información, esa data que se carga en esa mente, es lo que hace que se cree la conciencia. El error es un pecado. Sí. Entonces, el error lo que hace es que altera el funcionamiento correcto de nuestras capacidades mentales de pensamiento y de creencia y de entendimiento. Por lo tanto, la conciencia también se altera. Cuando el pecado viene, el pecado lo que viene es a deformar la realidad. Wow. Porque lo que pasó con los demonios cuando pecaron con Satanás fue que se deformaron, perdieron la forma original. Dios te bendiga y Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo y con los tuyos en el nombre poderoso de Jesús. Deseamos que el Señor te dé un día hermoso, lleno de bendición y de paz. Estamos acá para compartir un contenido especial. Te pido que te suscribas al canal Excelencia Cristiana Televisión, dale me gusta, activa la campanita, comparte el video porque esto va a estar poderoso. Hay un pastor acá que nos acompaña, Pastor Almanza. Saludos a esa audiencia hermosa que está aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, hermano, gracias a todos los que siguen este canal, los que están con nosotros en esta hora, esperando que sea de bendición. Lo que hacemos aquí es con el propósito de que usted sea bendecido. Nosotros también somos bendecidos. Yo digo que esto es recíproco, que es de doble vía, que tanto ustedes como nosotros pues recibimos una gran bendición al poder compartir la palabra y ampliar nuestro conocimiento. Amén. Asombroso, pastor. Es una bendición, ¿verdad, pastor? Compartir la palabra, y yo sé que lo que vamos a compartir ahora en breve va a ser algo totalmente sobrenatural. Vamos a recibir una palabra muy poderosa y como hablamos detrás de cámara, hablamos algo, usted habló algo muy, muy hermoso respecto a la conciencia del alma. Primeramente, para subdividirlo los dos, primero, ¿qué es el alma? Y después en otra explicación, ¿qué es la conciencia? Para que podamos entrar en el tema de la conciencia del alma. Mira, el alma es parte de nuestro ser. Lo que la Biblia revela es que nosotros somos seres tridimensionales. La gente le llama tripartito, la gente le llama tricótomo, o sea, tenemos una composición desde el punto de vista de cómo el hombre lo conceptualiza, de 3 componentes o sustancias. Pero desde el punto de vista que yo lo veo, lo analizo y lo interpreto, somos tridimensionales. ¿Por qué yo digo que somos tridimensionales? Por la razón de que el cuerpo juega un papel de tiempo y de importancia dentro de nuestra creación, incluso el pecado se aloja en el cuerpo también, y luego también la parte espiritual, y se manifiesta en nosotros la vida espiritual, una vida diferente a la que vive el hombre carnal, el hombre humano, el hombre natural. Y también está la parte almática, que es la que menos se enseña, que es la parte que rige el carácter, la voluntad, las emociones, pero que también es la parte que va a vivir en la eternidad. La Biblia revela que el hombre vive la eternidad en un cuerpo celestial, no en la carne, no en el espíritu. Así es. En el alma. Que es lo que se considera un hombre almático desde el punto de vista de lo que yo puedo interpretar bíblicamente. El hombre almático es el hombre celestial, que vive en el alma porque el alma fue diseñada para contener la eternidad o vivir en ella o acceder a esa dimensión. Wow. Que es lo que dice la Biblia, que Dios puso eternidad en el hombre, fue en el alma, porque el cuerpo físico perece y está establecido que muera y que sea destruido. Aunque la resurrección sea en cuerpo, luego ese cuerpo va a ser deshecho porque la eternidad es una transformación en un cuerpo celestial. Incluso el cuerpo de la resurrección es un cuerpo celeste que puede adoptar la capacidad de invisibilidad o de energía o de luz, al igual que de materia. Eso es algo que hay más profundo, que fue lo que pasó con Jesús en la resurrección. Entonces el alma es, para concluir con el alma, la parte intrínseca del ser que dirige el cuerpo y que puede pecar también, igual que el cuerpo. Eso es lo que la Biblia establece. Por eso la Biblia habla del alma que peca, que morirá. O sea, el alma tiene una condición de identidad, de crear identidad en el ser. Wow. Y de dirigir, porque se amalgama junto a la mente,
es que es espiritual, y desde ese punto interactúa con el cerebro, que es la parte material, que es un órgano. La mente no es un órgano, el cerebro sí. Y la interacción entre ambos es lo que da la composición del ser y unifica el ser. La parte espiritual da vida, pero también trae información y se conecta con Dios y santifica al ser, tanto en el cuerpo como en el alma. Entonces, somos composición tridimensional porque el hombre no fue creado solamente para vivir en la carne, sino que es un espacio de tiempo o una parte temporal dentro de esta tridimensionalidad de la Tierra para luego pasar a la eternidad. Wow. Entonces, por eso somos tridimensionales. Podemos movernos en la carne, podemos movernos en el espíritu y luego podremos movernos en el cuerpo celeste, en el alma, con otras capacidades. Así es. Entonces, eso es tridimensional por eso, porque tiene posibilidad de cambiar y moverse en su entorno o en las dimensiones. Ese es el alma. Entonces, el alma se potencializa a través de la conciencia, que es creada por la mente y que va al alma a darle entendimiento de quién es, y de ahí viene que surge lo que llamamos la identidad. Okay. El asunto de la conciencia es diferente, porque la conciencia es una carga de información, de ciencia. Santo. Y esa información, que es ciencia también, no se puede cargar en el cerebro, sino en la mente. Wow. Entonces, en la mente se carga espiritualmente la conciencia, y todavía aquellas personas que no son creyentes, que no son cristianos, pueden tener conciencia. Ahora, hay conciencia que no es la conciencia espiritual, que es la que tiene el creyente. Wow. Y de ahí que hay mente reprobada, mente vana, mente cauterizada y todo lo que la Biblia dice en el cautiverio de la mente, que no permite que la persona esté consciente de que es un hijo de Dios, de quién es Dios, de por qué está aquí, entre otras cosas, que son lo que la gente llama las preguntas existenciales. Ahora, la conciencia, la ciencia tiene problemas con la mente y la conciencia, y es porque no puede determinar dónde se aloja, cómo surge la conciencia, la mente, porque son entes espirituales. Así es. Entonces, cuando se va al cerebro, el cerebro no es un ente espiritual, es un órgano. Así es. Que en él interactúa con lo espiritual, porque el cuerpo está amalgamado, unido al espíritu. Exacto. Y al alma. Exacto. Entonces hay una interacción físico-espiritual. Entonces el cerebro tiene capacidades motoras como la parte cognitiva, que podemos aprender un lenguaje, podemos comunicarnos, la memoria, tenemos la parte de juicio, tenemos la parte de orientación. Todo eso son capacidades del cerebro. Podemos saber dónde estamos, podemos recordar cosas, todo eso lo puede tener el cerebro. Ahora, la capacidad del pensamiento, de las ideas y de la creencia, que es lo que se llama el sistema de la fe, se aloja en la mente espiritual. Wow. Por eso cuando la persona recibe la palabra, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra. Así es. Se obtiene a través de un sentido que lo conceptualizamos como físico, pero lo que entra es energía, ondas. Dios mío. Y es decodificada. Y esa energía, esa onda se puede decodificar de manera material por el cerebro, por las interacciones neuronales o la sinapsis neuronal. Wow. Pero hay otra parte que sucede, que es el adhesivo neuronal, que dentro de miles y millones de pensamientos se escoge uno. Eso no sucede con la capacidad del cerebro, eso lo hace la capacidad de la mente. Y por eso el pensamiento, las ideas, la gente lo considera como una interacción cuántica, porque hay energía fluyendo y hay una serie de conexiones que se dan que no son físicas, no son materiales, y por eso el problema de la neurociencia para poder identificar cómo surge la mente, los pensamientos, dónde está la conciencia, porque no están en el cerebro. Wow. Entonces la conciencia viene cargada del poder del espíritu, y cuando recibimos la fe y la palabra de Dios, entonces esa conciencia nos dice: yo no soy un simple hombre carnal, yo no soy un animal irracional, yo soy un hijo de Dios diseñado para una vida eterna, conceptualizado en el pensamiento de Dios. Entonces la conciencia me da entendimiento, me da sabiduría, por eso está cargada de ciencia. Wow. Pero eso no interactúa con el cerebro humano, eso interactúa con el alma. Entonces esa conciencia potencializa el alma. Entonces el alma dice: no, yo voy a tomar el control del ser, porque yo sé quién soy. Pero mientras es la carne que tiene el control, las emociones dominan, la sensualidad, las experimentaciones físicas humanas, o sea, las percepciones, las cosas que nosotros tenemos y percibimos y sentimos humanamente. Así es. Ahí entra la parte epistemológica de experimentar las cosas por los sentidos, pero cuando se habla de lo espiritual es el alma que entra en juego. Wow. Igual que en el carácter, igual que en la voluntad, que tiene que ver con una formación interna
Y la santificación se da de adentro hacia afuera. Oh, bendito Dios. Tremendo. Desde el alma. Desde el alma. Todo es a partir del alma. Es el ser, es una parte que Dios integró en nosotros, que es la más poderosa. Y creo que también, algo que mencionamos en otro video respecto al pecado, que el pecado primeramente nace en el alma, porque el cuerpo peca, pero el alma es la que controla todo lo que tiene que ver con lo que uno hace. Básicamente, por eso cuando uno se hace la pregunta cómo Satanás, siendo luz velo, un ser de luz, peca, entonces nos damos cuenta que por ser un ser que tiene una conciencia, ¿verdad? Entonces termina pecando, porque se peca primeramente desde aquí, de la conciencia. Aunque yo estoy señalando la mente aquí arriba, porque esta explicación que usted dio realmente es muy poderosa. Cuando la gente en la ciencia trata de describir o buscar la parte dónde está la mente, a dónde están los pensamientos. Si la gente lo busca físicamente, un análisis físico, tú le abres el cerebro a una gente, no le vas a encontrar los pensamientos, porque es una parte espiritual. Pastor, ¿qué tan poderosa es la conciencia en lo que tiene que ver con el hombre y su conexión con Dios? Para el hombre conectarse con Dios, ¿qué tan poderoso es eso? ¿Qué papel juega la conciencia del hombre en esa parte de la conexión con Dios? Mira, la Biblia dice que tenemos que mantener una conciencia limpia. Wow. La Biblia dice que la conciencia te puede acusar. Eso dice la Biblia. Entonces la conciencia es un ente espiritual que es como el, ¿cómo diríamos? Como el agente que está velando en nuestra mente por el buen funcionamiento del diseño que Dios estableció en nosotros. Así es. Entonces cuando hacemos algo mal, nos dice, eso no está bien. Wow. La gente dice, el Espíritu Santo me redarguye, me amonesta cuando yo hago malo, pero la gente se olvida de la conciencia. La conciencia es innata. O sea, independientemente de que la persona tenga el Espíritu Santo o no, porque el que está en el mundo tiene espíritu de vida, tiene conciencia. Ahora, ¿qué nivel de conciencia tiene? Y de ahí es donde viene el punto que se ha enseñado ahora en estos últimos tiempos de algunos místicos y esotéricos o cabalistas, de los niveles de conciencia y de la alteración de conciencia y el estado de conciencia, que eso es algo que va más profundo de enseñarlo simplemente desde el esoterismo o la cábala, porque la Biblia habla de la conciencia. No podemos ignorar lo que la Biblia dice, o sea, la conciencia existe. Ahora, ¿dónde está? ¿Cómo opera? ¿Cómo fue diseñada? ¿Para qué? Es otro punto. Y ahí están las dimensiones espirituales. Porque el pensamiento, las ideas, la mente, no opera en el cerebro, interactúa con el cerebro, que es diferente. Wow. Es como poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo quizás que a nivel tecnológico se podría aplicar. Nosotros tenemos en internet lo que se llaman las nubes, que es un espacio donde tú puedes guardar información y no necesariamente está en el equipo, no está en el software que tú tienes o en el hardware. Sí. Bueno, en el equipo en sí. No está en tu equipo, en tu dispositivo, no está en tu computador, sino que tú lo guardas en las nubes. Pero cuando tú lo necesitas, tú lo buscas ya y baja. Sí. Pero ¿dónde están esas nubes? Son otros lugares de almacenamiento de información que tienen las plataformas. Sí. Entonces, la mente es parecido. Está en un lugar no físico, tiene información, tú accedes a informaciones, recibes capacidades y muchísimas cosas que el Señor deposita a través del Espíritu Santo. Y esto entonces viene a tu hardware, que está cargado de software, que también tiene aplicación espiritual y tiene las capacidades para asimilar el conocimiento, la ciencia y otras cosas. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, es como una red de interacciones. Entonces, la conciencia se forma a través de lo que la mente porta. Por eso hay gente que cree que vienen de un animal, porque su mente se ha formado bajo esa información falsa de la evolución o de otras conceptualizaciones del ateísmo. Pero cuando tú entras a la conceptualización y a la información que nosotros tenemos desde el punto de vista de la fe, nosotros vemos las cosas de manera diferente. El creyente. Entonces, el sistema de creencia es en la mente que se forma. El yo creer, el tener fe, y por eso poder entender el universo, entender las cosas. Entonces, eso me da conciencia. No solamente de que estoy aquí, sino también de por qué o para qué. Ahí trasciende. Y eso es la conciencia. O sea, esa parte que me permite a mí saber quién yo soy, por qué estoy aquí, eso es la conciencia. O sea, que me da esa lucidez. La creación material no tiene conciencia y tiene vida.
Las plantas tienen vida, los animales tienen vida, pero no tienen conciencia. Exacto. Los animales te muerden y no saben, por ejemplo, un perro no sabe que te hizo un daño, simplemente reaccionó impulsivamente, instintivamente. Así es. Hay animales que se han comido los hijos. Sí. Entonces, si tú tienes conciencia, no te vas a comer un hijo. No. Entonces, entender eso es importante. Hay gente que me ha preguntado, ¿y los animales van a salvarse? ¿Los animales tienen alma? Y es una ignorancia por muchas cosas que la gente enseña. Incluso hay gente que habla de la reencarnación y no le hacen daño a animales porque pueden reencarnar en un animal de eso. Hay animales que son sagrados en algunas culturas porque hablan de la reencarnación y creen en cosas que no tienen ningún sentido. Wow. Pero es un problema de conciencia. Tremendo. Igual que el problema de conciencia que tiene un ateo, que tiene una persona inconversa. Entonces, los niveles de conciencia, de ahí es que viene ese punto. Tremendo. Porque el nivel de conciencia elevado es el nivel de conciencia del pensamiento cristiano. O sea, por eso la Biblia te dice, por ejemplo, en Corintios capítulo 2, 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo significa que tenemos otro tipo de entendimiento de las cosas y vivimos conforme a otros parámetros, no al del mundo. Entonces, la imagen del carnal, la imagen del terrenal, lo que lleva es a una mente cauterizada, a una mente vana, a una mente inclinada al pecado. Wow. Por eso Dios dice el pensamiento del corazón del hombre de continuamente al mal, porque su conciencia está cauterizada. Tremendo. Entonces, cuando nuestra conciencia está alineada en el propósito y recibe el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo en nuestra mente, entonces nuestra alma se potencializa para ser hijos de Dios. Gloria Para a Dios. entonces empezar a tener un carácter, un comportamiento, a manejar las emociones, a tener dominio propio, Exacto. a vivir una vida ejemplar desde el punto de vista moral, ético. Todo eso pasa porque hay una conciencia diferente. Wow. En el mundo teníamos conciencia y sabiendo que algo estaba mal lo hacíamos por conveniencia. Siendo cristianos dejamos de hacer cosas que no convienen por obediencia a Dios y eso lo hace la potencialización del alma a través del Espíritu Santo. Tremendo. Pastor, en estos últimos días he estado escuchando muchas enseñanzas respecto a la conciencia, al tema de la conciencia, los niveles de conciencia, el nivel de tu entendimiento, cómo tu mente ha crecido. Y al ver eso y mirar el comportamiento de las personas que hablan del nivel elevado de la conciencia, me doy cuenta que quizás ellos están equivocados, tienen un mal concepto de lo que es la elevación de la conciencia. Porque cuando tu conciencia se eleva para el conocimiento de Dios y te acerca más a Dios. O sea, tu elevación de la conciencia no te puede poner en una posición deplorable, de pecado o de distancia o lejanía de la presencia de Dios que he estado viendo en estos últimos días. Doctor, ¿qué mensaje o qué palabra puede existir para la gente que hablan del nivel de conciencia? Pero cuando usted va al trasfondo de la conciencia que ellos te hablan, tienen una vida oculta, tienen una doble vida, una moral dudosa, tienen... Entonces, ¿de qué trata el nivel de elevación de conciencia? Mira, yo te hablaba de la mente de Cristo, por Sí. ejemplo, que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, analicemos la conciencia de Jesús. O sea, ¿qué era lo que Jesús hacía? ¿Cómo vivía? ¿Cuál era su prioridad? ¿Cuál era su identidad? ¿Cómo Wow. se presentaba? La Biblia dice que era la imagen del Dios invisible. Así es. O sea, la conciencia más elevada que podamos tener conocimiento es la de Jesús. Así es. Él estaba consciente de que era hijo de Dios. Que humanamente lo hayamos podido ver. Que era hijo de Dios. Sí. Esa es la conciencia más elevada. No es la del que está meditando allí, el gordito que se sienta a meditar. Esa no es la conciencia más elevada. Ni del que se sabe todos los 10 puntos de la cábala. Esa no es la conciencia más elevada. La conciencia más elevada es la de Jesús. Entonces, ¿cómo pensaba Jesús? Así Que es donde es. se manifiesta su conciencia. ¿Cómo piensa? ¿Cuáles son las ideas? ¿Qué era lo que Jesús expresaba? Jesús era obediente hasta la muerte. Así es. Entonces, la mente de Jesús, nosotros podemos inferir que era una mente alineada en obediencia, en oración a Dios, en consagración. Entonces, cuando entramos a ese nivel de entendimiento, vamos a ver que la perfección que Jesús muestra es por el nivel de conciencia que tenía. Sí. Porque en el nivel de conciencia de yo entender quién soy y para qué estoy aquí, que Jesús lo decía. ¿Qué para- debo hacer y para qué no debo vino, hacer? Claro. Entonces yo voy a actuar en conformidad a eso. Así es. Entonces no me voy a desviar. Mm. Entonces eso es lo que la Biblia enseña. Entonces mi nivel de conciencia es elevado cuando yo entiendo lo que soy, pero opero y obro en dirección, en consonancia con eso que yo sé que soy y que se me ha revelado. Dios mío. Entonces cuando yo sé que soy hijo de Dios, ya yo sé qué es lo que me corresponde hacer. ¿Qué hace un hijo de Dios? Ama al prójimo, Así es. sirve al necesitado, adora y sirve a Dios por encima de todas las cosas. O sea, vive una vida apartada del mal y del pecado y esa es la perfección Wow. en Dios. No es no cometer errores en el caso de nosotros. Jesús nunca lo cometió. Wow. Nosotros podemos cometer un error, pero la perfección en Dios es que yo pueda reconocer el error y la conciencia me ayuda con esa parte de decirme eso no está bien. Entonces yo puedo
alinearme otra vez al propósito e ir perfeccionándome mucho más. Entonces, el entendimiento que se está dando ahora es muy místico de la conciencia y las enseñanzas. Y también eso tiene un propósito personal de muchos maestros o supuestos rabinos que quieren enseñar cosas que ellos entienden que es así, pero no a la luz de la Biblia. Y lo que a mí a veces me molesta un poco es cuando quieren tomar la Biblia solamente para afirmar puntos que ellos enseñan, pero no toman la Biblia para que sea la guía de conducta de lo que enseñan, o sea, para que sea la fuente oficial. Así es. Entonces, no hay ninguna enseñanza más elevada que la palabra de Dios. Wow. O sea, yo no puedo tener un nivel de conciencia elevado cuando yo no tengo el pensamiento de Dios. Y lo que la Biblia mía me enseña es que Dios me revela su pensamiento para que yo lo adopte. Yo adopte ese conocimiento, esa revelación, esa ciencia que viene de Dios y yo pueda aplicarla para que eso me dé la característica, el carácter, la formación, la imagen de hijo de Dios. Wow. Y a medida que eso esté en mí, es que Dios se va a presentar o va a representarse en mi vida. Yo voy a hacer la imagen de Dios como estoy diseñado, en la medida que mi carácter sea el carácter de los hijos de Dios. Exacto. Mi conducta, mi comportamiento. Entonces, por eso Cristo decía, aprended de mí. Pero fíjate que lo primero que Cristo dice que aprendan de Él es que es manso y humilde. Exactamente. Y eso es lo último que se enseña en la mayoría de los lugares. La mansedumbre y la humildad. Porque desde el ejemplo de los líderes se contradice. Porque ni son mansos ni son humildes la mayoría. Así es. Son soberbios, son arrogantes y poco humildes. Entonces, eso le cuesta al hombre entenderlo. Entonces, el nivel elevado de conciencia no es lo que tú puedas mostrar como logros, no es lo que tú puedas mostrar como conocimiento. Yo tengo un nivel elevado de conciencia porque tengo mucha ciencia. Hay muchísimos ateos que saben más que tú. Tengo muchos libros, mucho conocimiento. Hay muchísimos intelectuales ateos que tienen mucho más capacidad intelectual y de conocimiento que cualquier de estas personas que se llaman rabinos o iluminados. La iluminación es bíblica. Nosotros somos iluminados en este tiempo por la palabra y tenemos revelación. Pero eso es una cosa, yo entender que mi nivel elevado de conciencia es por el conocimiento solamente y no por mi comportamiento, por mi vida y mi representación de Dios que hay en mí. Entonces, eso es diferente. Jesús no estaba indilgándole a la gente lo mucho que él sabía. Sin embargo, en un momento él dice, aquí uno más que Salomón. O sea, no ha nacido un hombre más sabio que Salomón, pero aquí uno más que Salomón. O sea, diciéndole que hay más sabiduría que en Salomón. Exacto. Pero la sabiduría de Jesús se representaba en cómo él vivía. Y por eso la gente cuando veía eso decía, nadie ha enseñado como este hombre. ¿Y qué hombre es este? Nunca he escuchado un hombre como este. O sea, había una manifestación de eso. No es solamente que yo lo diga, pero esa manifestación tenía poder porque nadie podía señalarlo. Y por eso Jesús decía, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y ahí era donde él cerraba. O sea, él decía, mi comida y mi bebida es hacer la obra de mi Padre y terminarla. Ese es el nivel de conciencia más elevado. Dios mío. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Eso es un nivel de conciencia elevado. Porque yo sé cuál es mi verdadera identidad. Lo quería matar por decir hijo de Dios. Usted no me cree por lo que digo, créame por lo que hago. Porque yo soy hijo de Dios y punto. O sea, eso es un nivel de conciencia. Ahora, la alteración de la conciencia es lo que esa gente hace con las demás personas. Cuando lo manipulan, lo distorsionan la cosa, entonces alteran el nivel del conocimiento y la gente entonces se desvía a falsas enseñanzas, a fábulas, a cuentos. Pero la Biblia está ahí. El referente del ser humano es Jesús. O sea, el ejemplo paradigmático de la conciencia más clara, iluminada y perfecta es Jesús. Si el hombre quiere adoptar un pensamiento claro de lo que es la existencia, de lo que es la vida, el propósito y el porqué, el sentido de su existencia, es Jesús. O sea, si yo quiero adoptar la imagen de Dios, es en Jesús que lo voy a hacer. No hay otra forma. Jesús decía, no hay otro camino. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores son. Todos los que quieren entrar por la ventana. Yo soy la puerta. O sea, es a través de mí que usted va a obtener el conocimiento, la ciencia, la revelación, el nivel de conciencia de hijo de Dios. Y por lo tanto su alma va a ser santificada. Entonces, la conciencia del alma es esa, que una vez que esto sucede, que yo estoy totalmente convencido, que es la convicción de que soy hijo de Dios, de que ya recibí el Espíritu Santo, yo entiendo que no soy creado simplemente para vivir en esa monotonía que le llamamos nosotros a veces en economía el círculo del ratón, de estar, levantarse, trabajar, comer, dormir, cobrar, pagar lo que cogí prestado y volver a lo mismo todos los días.
El hombre no nació para eso. Tremendo. Entonces la conciencia me hace salir de esa burbuja, de ese círculo, de ese cuadrado, de lo que usted quiera. Sí. Pero sale de ahí a otra dimensión del entendimiento de las cosas. Y eso es lo que pasaba con Jesús. Eso fue lo que pasó con los discípulos. La Biblia habla del despertar del Espíritu. Y junto con el despertar del Espíritu también la conciencia. La gente habla del despertar de la conciencia, pero de ahí es que viene. Y despertó Dios el espíritu de Zorobabel y empezaron a hacer la obra de Dios. Pero es el despertar del espíritu. Cuando usted recibe a Cristo, ha despertado el espíritu en usted. Así es. O sea, estaba durmiendo y despierta y dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo hacía tal cosa? Pero mira, yo viví una vida que no era correcta, pero mira, yo estaba muy equivocado. ¿Y cómo usted se dio cuenta de eso? ¿Cómo yo puedo decir, wow, ¿y por qué yo no había conocido a Dios antes? Pero yo viví 27 años viviendo una vida alegre, gozosa, que yo creía que era lo correcto y viví en la mentira y en la falsedad. O sea, no cuenta nada de... Mi vida de los 27 años antes de conocer a Cristo no existe. Así es. En Dios. Eso no cuenta. ¿Por qué? Porque estaba inconsciente. Mi conciencia la tengo ahora. Y ahora yo sé lo que es pecado. Dios ahora mío. Yo sé discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Antes no. Antes el pecado yo me lo disfrutaba. Wow. Pastor. Y me destruía a mí mismo. Eso está asombroso. Y yo quiero hacer una pregunta respecto a algo de la conciencia y a la que tiene que ver con la mente. Pero antes de eso, hay algo que para mí me causa un poco de pensamiento y suspicacia. Hace días vi unas personas que estaban debatiendo muy aguerridamente acerca del color de piel de Jesús. Y créame que cuando yo vi la inversión de tiempo, espacio y de recursos, tratando de presentar a la gente, que la gente entienda cuál era el color de piel de Jesús, me dije a mí mismo que dónde ha quedado la conciencia de muchas personas que no entienden el propósito del conocimiento. Porque si tú no entiendes el propósito del conocimiento, entonces tendrás un conocimiento, aprenderás, tendrás un entendimiento, pero no podrás darle el uso correcto a lo que tú conoces. Entonces, de allí me surgió la pregunta, pastor, ¿qué significa una mente reprobada? Porque hay gente que está funcionando, pero Dios dice que Dios, quien entrega la mente reprobada es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una mente reprobada y por qué Dios termina entregando a una gente a una mente reprobada? Romanos capítulo 1. Sí. En ese capítulo hay una exposición extensa de una mente reprobada y entregada a pasiones vergonzosas. Wow. Por su extravío, dice la Biblia. Lo que pasa es que Dios, lo que hace que Dios sea el ser que es su omnipotencia, su omnisciencia, su omnisapiencia. Dios sabe todas las cosas antes de. Por lo tanto, Dios no tiene problema para establecer cosas después de. Wow. Y que sean correctas y perfectas. Porque si yo puedo conocer lo que va a suceder antes de que suceda, entonces yo puedo corregir el error antes de que exista. Sí. Eso es muy complicado para la gente a veces digerir. Ay, Padre. Parece filosófico, pero es que Dios conoce cuándo va a surgir y cómo el pecado antes de que surja. Por lo tanto, lo corrige antes de que sea. Por lo tanto, en Dios nunca ha existido. Wow. En nosotros sí, nosotros lo percibimos. Por eso es entendiendo esta dimensión. Estoy hablando de las profundidades. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, de esos puntos así, hay que entrar a ese entendimiento para poder entender las cosas como son y no como pensamos que son. Nosotros a veces creemos las cosas como nos han enseñado y no como verdaderamente son. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor nos revela las cosas como verdaderamente son y no como nosotros creemos que son. Wow. Que es lo que cambia la condición del entendimiento. Entonces, la conciencia en nosotros va a generar eso, un conocimiento real de las cosas, pero cuando está llena de la potencialización del Espíritu Santo, que es lo que permite que nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales y ver cosas que no veíamos o que no entendíamos. Wow. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que puntualizar en cuanto a este tema. Y esa puntualización de cosas tiene que ver con el entendimiento real de las cosas. No simplemente lo que yo percibo, creo, pienso, me dijeron. Lo que es. Y eso es lo que Dios hace. Wow. Mostrarnos lo que es. Y lo que es deshace las cosas que no son, en el sentido de lo que no es correcto, lo que no es verdad, lo que no es de la manera que Dios lo estableció. Wow, asombroso. Pastor, me estoy gozando mucho con esta palabra. Creo que hay gente que se va a recibir una edificación muy fuerte a su vida
y tanto a la conciencia, porque realmente la conciencia juega un papel muy fundamental en la vida de un creyente. Y cuando quizá el espíritu o tú no respondes a una palabra o no puedes tener contacto con la Biblia, pero tu conciencia, dice que la conciencia nos reprende, nos ayuda. La conciencia juega un papel muy interesante en la vida de un cristiano. Entonces, hay algo que yo no terminé también en la pregunta, excúsame, sí, que me hacía. Porque esas personas que son entregadas a la mente reprobada, sí, yo hablé de entender las cosas como sí, son, está bien. pero la mente reprobada también tiene que ver con el punto de eso que te decía, para terminar la idea, porque creo que la idea quedó un poco sin concluirla. El asunto es que al Dios saber lo que tú vas a hacer, entonces Dios sabe lo que puede suceder contigo independientemente de que Dios no interfiera en lo que tú vas a hacer. Uh-huh. Porque Dios te da la posibilidad de tú escoger Exacto. entre hacer una cosa y otra. Entonces, lo que dice la Biblia es que no tuvieron en cuenta a Dios, Uh-huh. sino que se fueron detrás de la idolatría, detrás de otros dioses, detrás de otras cosas. Entonces Dios lo entrega a pasiones vergonzosas. Sí. Entonces esa mente reprobada viene porque no quieren aceptar a Dios. Entonces al no aceptar a Dios, su mente no puede recibir el nivel de conciencia que necesita. Wow. Porque no lo aceptan. Entonces si tú te cierras, es como tú decir yo tapo este vaso, no me van a echar agua, no me van a echar nada, entonces más. No vas a recibir. Uh-huh. Ahora si tú abres, si te echan el contenido que necesitas, eso pasa con la mente. Uh-huh. Entonces lo que pasa con la mente cuando tú te arrepientes es que hay un cambio de pensamiento. Así es. Entonces la mente es reprobada, pero cuando tú te arrepientes, que tú dices, ya yo no quiero vivir en el pecado, yo no quiero seguir siendo la persona que era, yo estoy mal, tengo que corregir el error, necesito al Señor, entonces la mente cambia el pensamiento. Así es. Y el arrepentimiento es un cambio del pensamiento. El que no se arrepiente, su pensamiento está cauterizado, vano o reprobado en ocasiones cuando piensa en hacer cosas que van en contra de Dios. Entonces, eso es así. Ese es el punto de la mente reprobada, que no se arrepienten, que no aceptan a Dios, que viven una vida de espalda a Dios buscando otras cosas. Entonces Dios le dice, ok, esto es lo que tú quieres vivir, pues toma la mentira, toma el engaño, eso es tuyo. Vive una mente reprobada, échate hombre con hombre, mujer con mujer, hagan cosas indecorosas. Dios mío. Y dice que es la retribución a causa de su extravío. Sí. O sea, una mente reprobada hace que el hombre viva como un animal y peor aún que un animal cualquiera. Y eso es lo que vemos en lo que la gente ve dentro de lo que estamos viviendo, que la gente lo ve como un sodomismo, como una vida inmoral, una conducta inusual, contranatural. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Es una mente reprobada, que no sabe, no se da cuenta de que está haciendo cosas que van en su propia destrucción, contraria a su diseño de existencia, que es el original. Uh-huh. Entonces no tienen una conciencia espiritual. Wow, tremendo. Entonces, una mente reprobada es una persona que hace cosas en detrimento de sí mismo, claro, pero que no tiene la conciencia de saber, porque ya decidió, o sea, como no aceptó, decidió no aceptar a la verdad. Entonces el Señor dijo, bueno, tú no aceptaste la verdad, tú no me recibes, entonces tú vas a vivir en esa mente reprobada. Es que la conciencia se crea a través de la información cósmica de Dios. Wow. La fe es una información que viene de parte de Dios. Sí. Y que nosotros en la mente alojamos el sistema. Viene por oír. Claro, en la mente alojamos el sistema de creencias. Sí. Esa información, esa data que se carga en esa mente, es lo que hace que se cree la conciencia. Sí. Por eso habla el apóstol Pablo de la renovación de vuestro entendimiento. Sí. Por eso el apóstol Pablo habla de la renovación a través del espíritu de la mente. El espíritu de la mente es la conciencia, uh-huh, que se forma en la mente. Y esa conciencia se forma a través de información que viene de Dios. Wow. Por eso es que la mentira formateó al hombre. Le sacó la información de Dios y le metió la información del diablo. Así es. Entonces la mente del hombre se cauterizó, se envaneció. Entró en una reprobación por el pecado. El pecado lo que hace es eso, cautivar. O sea, por eso la Biblia habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo se lleva cautivo el pensamiento? A través de la obediencia. Wow. O sea, cuando yo obedezco a Dios es cuando yo tengo conciencia de quién soy. Y entonces eso va a hacer que mis pensamientos siempre vayan en dirección de las cosas buenas. Tremendo. Y por eso el apóstol Pablo dice en todo lo bueno que hay que pensar, en todo lo agradable, en todo lo justo, todo lo perfecto, todo lo digno de buen nombre. Sí. En esto pensar, porque el pensamiento crea conciencia. Y si mi conciencia está cauterizada, está envanecida a través de un pensamiento vano, pues al final mi conducta, mi carácter, mi comportamiento, que es lo que se da en el alma, y por eso hablamos de la conciencia del alma, va a estar en esa misma dirección. ¿Qué es lo que va a llevar al alma? Eso mismo.
Entonces, cuando mi mente, mi conciencia están operando bajo el designio a través del Espíritu Santo y de la información correcta que Dios tiene a través de la verdad, entonces mi alma obtiene libertad para adorar a Dios, para servirle a Dios y para vivir en la eternidad. Tremendo. Eso es la salvación. Wow. Eso es asombroso, pastor. Eso es algo sobrenatural. La mente tiene que recibir y, como usted dijo, la mentira lo que hizo fue que dañó, alteró, afectó. Es como un virus que entró y sacó al hombre de su realidad consciente y lo llevó a una realidad inconsciente de mentira, de pecado, que ha ido en deprimento y ha traído la muerte, el pecado, todo lo que existe en el mundo vino a partir del pecado que entró en el hombre y todo el mal que existe en la tierra lo existe por la maldad que está en la mente del hombre. El pecado, a nivel etimológico, lo que significa del griego es errar. Sí. La gente ve el pecado de otra manera. Sí. El error es un pecado. Sí. Entonces, el error lo que hace es que altera el funcionamiento correcto de nuestras capacidades mentales, de pensamiento y de creencia y de entendimiento. Por lo tanto, la conciencia también se altera, porque cambia la condición de conciencia de hijo de Dios para entender que somos cualquier otra cosa. Tremendo. Entonces, cuando el pecado viene, el pecado lo que viene es a deformar la realidad. Wow. Porque lo que pasó con los demonios cuando pecaron con Satanás fue que se deformaron, perdieron la forma original. Tremendo. O sea, abandonaron su morada, perdieron la dignidad, fueron desformados. El pecado a nivel de la tierra se interpreta como error. A nivel del reino, cuando pecó Satanás, aquel querubín, se llama desformación. Así es. Perdieron su originalidad, su forma. Su lugar. Pasaron de luz a tiniebla, perdieron la forma celeste. Entonces, es una desformación. Entonces, deformar es lo contrario a informar. Así es. Entonces, la mentira lo que hace es distorsionar porque crea realidades inexistentes. Wow, tremendo. Y la gente vive en la mentira, vive en la falacia, en el engaño y cree que está viviendo verdaderamente. La gente vive en un engaño, en una mentira y cree que es libre. Entonces, cuando tú conoces la verdad, por eso la liberación viene a través de conocer la verdad. Exacto. Entonces, la información correcta que viene a cargarse a tu mente y luego a potencializarse para la conciencia que va a alojarse en el alma y entonces nos hace despertar. Ah, pero que no es como Satanás dice. No es como el mundo establece, no es como yo pensaba, es como Dios dice. Entonces empieza a hacer la vida diferente. Tremendo. Wow. Pastor, hemos llegado a la parte final. Esto es doloroso. Y yo lo digo eso, no digo como cliché. Es doloroso porque cuando tú estás compartiendo un contenido de este nivel y una palabra así, y el tiempo te dice, no, ya el tiempo, por asunto del tiempo, y tenemos que concluir este video. Pero creo que Dios va a edificar a mucha gente y hay gente que su alma y su corazón y su conciencia va a entrar en un nivel de conocimiento mayor porque han estado confrontándose con mucha verdad en este hermoso día y con esta palabra hermosa. Así que le invito a suscribirse, a darle like, a compartir el contenido. Va a ser de bendición para usted, para un familiar. Compártalo con alguien en su grupo de WhatsApp, en TikTok, por donde le permita compartirlo, hágalo en el nombre poderoso de Jesús. Pastor, denle un saludo final a la audiencia. Agradecido de Dios por poder estar aquí. Usted puede seguirnos como Pastor Víctor Almanzar en YouTube, en Facebook y Víctor Armani en Instagram. Siempre estamos a la disposición y agradecerle a ustedes también, ¿verdad? Que siempre estamos aquí compartiendo. Así que muchas bendiciones para todos. Amén. Dios me les bendiga. Será hasta la próxima. Sigan al pastor y va a ser de mucha bendición el contenido que va a fluir en esta plataforma. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en la próxima.